Cualquier duda, cualquier cosa que tengan, de preguntas, favor de expresarlas ahí en el panel de preguntas para leerlas al final del webinar. Este webinar va a ser grabado y compartida la presentación en el área de webinars de la página de Syscom para que puedan ustedes descargarla posteriormente. Todos me escuchan bien, todos están conectados correctamente. Quiero decir que esté despejada lo más que se pueda su modem o su servidor, porque para que no se escuche robotizada la voz o puedan ver la presentación como se debe de ser, como debe de ser, ¿no? Para que no batallen. Como les menciono, la presentación y el video va a estar compartiéndose en la página de Syscom en el área de webinars posteriores para que puedan ustedes descargarlo y darle una repasada a este tema que vamos a ver. Bueno, vamos a comenzar. Hay 13 asistentes, yo creo que ya es suficiente para empezar. Cualquier, cualquier pregunta, bueno, favor de expresarla en el panel de preguntas. Bueno, vamos a ver la selección del cable eléctrico compartido por su servidor Alejandro Gutiérrez. Vamos a ver en el temario muy sencillo, bueno, con puntos muy prácticos y sencillos, pero a la vez pues lleva sus fórmulas y su procedimiento para analizar esta selección de cable, que pues a final de cuentas pues es lo que nos va a ayudar a llevar una conducción o un aprovechamiento de la energía eléctrica sin pérdidas, al menos en la eficiencia de la transportación. ¿Qué es la conducción eléctrica? Bueno, así fácil y sencillo es la transmisión de energía eléctrica en forma segura y eficiente y depende de una correcta selección del cable del conductor. Permítame un segundo. Una disculpa. La capacidad de conducción de corriente de los conductores eléctricos, válgame la redundancia, depende de muchos factores, entre los cuales podemos mencionar los siguientes tipos. Los siguientes: tipo de instalación, conduit, charola, conducto subterráneo, etcétera. Y del arreglo de los conductores, plano, trébol, etcétera. De la temperatura de operación también de los conductores seleccionados y de la longitud del circuito, etcétera, etcétera. Hay un chorro de factores que van a afectar o van a tenerse que ser contemplados para la selección del cable conductor para nuestra instalación eléctrica. Debido a lo anterior, se debe realizar un estudio completo de la instalación eléctrica diseñada y a continuación se indica cómo calcular la capacidad de conducción de corriente para conductores eléctricos en tubería conduit de acuerdo con la norma de instalaciones eléctricas NOM 001 con sede del 2005, y la cual no intenta ser una guía de diseño y un manual de instrucciones para personas no calificadas. Eh, para este tipo de aplicaciones ya se necesita tener de antemano un conocimiento eléctrico, al menos conocer la ley de Ohm y saber que cualquier conductor va a oponer una resistencia al flujo de electrones valga la redundancia, también de un flujo eléctrico. El flujo de electrones a través de un conductor eh, pues es comprometido o es llevado a un nivel de resistencia debido a la composición química o mineral del metal, ¿verdad? Este, Podemos ver que el oro, por ejemplo, aunque dicen que es el mejor conductor, la verdad es de que no lo es. La plata. La plata es mucho mejor conductor que el oro. El oro en ciertos circuitos muy pequeños pudiera realizar unas excelentes conducciones. Sin embargo, la plata se ha comprobado que es un
excelente conductor para transmisiones de más distancia. ¿Por qué se utiliza aluminio y cobre, que es lo que vemos en cualquier parte del mundo instalado en unas líneas de transmisión? Bueno, simplemente porque es más barato. El aluminio es más barato que el cobre, pero el cobre se puede utilizar para este equipo o para instalaciones que prácticamente sean para una residencia, pero ya para llevar el cable a un nivel de conducción entre ciudades, bueno, se utiliza el aluminio o incluso aluminio con unas aleaciones especiales para pues tolerar resistencias al viento y demás. Prácticamente más reforzado o estructuralmente más reforzado. Este, este cable, el cable eléctrico, pues va a tener, como les mencionaba, una pérdida de conducción y es por eso que se tiene que calcular eficientemente para evitar pérdidas mayores a las que se necesitan en el consumo. ¿Cómo vamos a calcularlo? El cálculo de corriente a transportar se va a determinar la corriente nominal de la carga utilizando las fórmulas indicadas en la tabla siguiente de acuerdo con el tipo de sistema eléctrico, de corriente continua, de corriente alterna monofásico o trifásico y del tipo de carga, motores, alumbrado u otras cargas. Vamos a enfocarnos un poco en energía solar. Vamos a enfocarnos en energía solar porque las cargas que vamos a tener en esta energía solar son más que nada generadores y carga, generador y carga. Entonces hay que tener una excelente conducción eléctrica para esto. Eh, ¿Qué es los kilowatts? Bueno, pues es la medida kilo, que son 1000, y los watts es la medida de potencia de energía. En corriente continua, o CC, o corriente directa, vamos a expresarlo con la siguiente fórmula: kilowatts por 1000 entre volts. Y luego en corriente alterna monofásico, quiere decir una fase, vamos a tener kilowatts por 1000 entre voltaje por factor de potencia. Y luego en trifásico vamos a tener, en corriente alterna, obviamente, vamos a tener kilowatts por 1000 entre raíz cuadrada de 3 por voltios por factor de potencia. Vamos a platicar sobre el factor de potencia. Muchos ya están con esa duda. ¿Todos están escuchando bien? Me gustaría nada más tener una confirmación ahí en el panel de preguntas, si se pudiera, de los asistentes para que me digan si todo está bien. No, ¿sí me escuchan? ¿Todo está correcto? Bueno, ok, espero sí. Ok, perfecto, muchas gracias. Ok, la potencia en kilowatts, bueno, pues ya lo expresamos, es la unidad de 1000 por los watts que es potencia. La voltaje se va a denominar la tensión nominal del sistema en volts. ¿Qué es esto? Bueno, en corriente continua podemos hablar de 12, 24, 48, o en un arreglo fotovoltaico para una interconexión podemos hablar hasta de 400, 800 o 1000 voltios de corriente directa. Y luego en corriente alterna, en monofásico, pues hablamos comúnmente del 120 o el 220. El 220 puede existir con tres líneas, tres hilos de 110 cada uno con respecto a neutro, pero sigue siendo un monofásico, un 220 monofásico. Y luego en corriente alterna, en trifásico, podemos tener, ya para nombrarlo trifásico, tenemos tres líneas, pero con respecto a ellos estamos hablando de un 480. Entre línea y línea y de línea a tierra o neutro podemos encontrar entre 330, 380, 240, dependiendo del tipo de voltaje que estemos manejando. Pero existe una pérdida llamada factor de potencia. El factor de potencia es la pérdida que se tiene en un consumo eléctrico. El factor de potencia lo podemos expresar, por ejemplo, en un motor. En un motor, para que un motor funcione, va a necesitar una inducción, una carga inductiva.
¿Qué es una carga inductiva? Bueno, vamos a llenar de energía. La carga inductiva la vamos a llenar de energía, porque vamos a cargar prácticamente un devanado o un embobinado de cobre para que un motor pueda funcionar, ¿sí? O bien vamos a tener que llenar una balastro, por ejemplo, para un alumbrado común. Antes de que existiera el LED, bueno, pues lo más común era la inducción, las lámparas fluorescentes, y utilizaban un balastro. Y este balastro podía ser un embobinado muy grande para producir una corriente eléctrica muy grande, un voltaje también enorme, y provocar una explosión dentro del tubo de fluorescente, y que el gas pues explotara y se produjera la luz. Esto era lo más eficiente en aquellos ayeres. Ahorita con el LED, bueno, después vinieron las balastras electrónicas, que ya no se sumergían en un electrolítico en un aislante como le llamaban chapopote, pero en un epoxi. Pero ahora las electrónicas, las balastras electrónicas, pues son menos robustas, son menos grandes, pero tienen una sensibilidad mayor a los armónicos de la red eléctrica, a cambios bruscos de la red eléctrica, voltajes altos o bajos. En fin, también tienen son más propensas a los daños por el ruido en la red eléctrica. Después vinieron las fuentes conmutadas y se integraron a la tecnología LED, que prácticamente se llaman o lo podemos denominar drives. El drive lo que hace es que toma los hertz de la red eléctrica, los regula y los envía a una tablilla de diodos emisores de luz para pues convertirlos en lo que es, ¿verdad? Una carga lumínica. Y así es como se puede expresar el factor de potencia. El factor de potencia se va a perder o va a haber una pérdida de energía en llenar todos esos embobinados de ese motor, de aquellos balastros o de cualquier dispositivo que vaya a convertir energía en algún trabajo. Este, Comúnmente pues lo podemos ver en los motores, que es lo más fácil de ver una conversión de energía eléctrica a energía mecánica. Sin embargo, por ejemplo, el cargador de su celular tiene un factor de potencia muy pequeño, muy degradado, porque son fuentes muy eficientes, las fuentes conmutadas, pero de todas formas tienen un factor de potencia, y esto se logra nada más en la corriente alterna. En la corriente directa no hay factor de potencia, no hay pérdida de tal, porque no hay variación de la red, no hay un positivo y luego un negativo, no hay una frecuencia de variación de 50 o 60 Hz, y es por ello que no hay un factor de potencia. En la corriente alterna pues lo podemos ver. Hay una pregunta interesante: ¿por qué por 1000? Porque pues sencillamente estamos viendo kilowatts y luego estamos viendo el número 1000, pues tenemos que convertirlo a watts. Por eso es que es 5 por 1000, pues ya me da los watts totales entre el voltaje nominal para obtener la corriente que se está manejando en esa carga, ¿sí? Por eso es que se multiplica por 1000. ¿Ok? Bueno, seleccionar el calibre del conductor de acuerdo a su capacidad de conducción de corriente del cable, que depende del tipo de la temperatura de operación y del método de instalación, utilizando la tabla 1, que ahorita vamos para allá. Nota: de acuerdo al artículo 110-14 de la NOM 001, si la corriente en el circuito es mayor a 100 ampere, se elige la capacidad de corriente a una temperatura de operación del conductor de 75 grados centígrados. Si la corriente del circuito es menor de 100 ampere, se elige la capacidad de corriente a una temperatura de operación del conductor de 60 grados centígrados. Bueno, ¿qué significa esto? Bueno, que la capacidad de los conductores en cobre o en aluminio van a tener una capacidad o una integridad de trabajo
para ciertas temperaturas en las cuales pueden operar. Pero bueno, transportar electrones a través, en un circuito eléctrico, a través de un conductor, el conductor va a sufrir calentamiento, porque a final de cuentas hay tensión, hay una fuerza, hay una fricción molecular que está enviando o está haciendo mover masa muy pequeña, la partícula más pequeña de un, de una de un átomo, que son los electrones. Entonces, si hay movimiento de ellos, pues va a haber un calentamiento, hay un roce. Cuando hay ese electrón que se está moviendo dentro del conductor, pues va a haber un calentamiento, y el calentamiento ocurre dentro de este mismo conductor, y por ello es que tienen sus capacidades de trabajar sobre temperaturas. Por eso la temperatura ambiente va a ser un factor decisivo también para una buena conducción, para evitar pérdidas. ¿Por qué? Porque va a aumentar la temperatura del conductor. Si ya por sí está el conductor recibiendo una temperatura, si ya estará recibiendo un aumento de temperatura por el flujo de electrones, pues también va a tener un aumento de temperatura por el mismo ambiente en el que está instalado. La tabla 1, capacidad de conducción de corriente alterna, de corriente en amperes, permisible de conductores aislados para 0 a 2000 voltios nominales y 60 grados centígrados a 90 grados centígrados, no más de 3 conductores portadores de corriente en una canalización o directamente enterrados, para una temperatura ambiente de 30 grados centígrados. Ok, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que esta tabla nos va a dar lo que el cable que queremos elegir nos va a dar, la temperatura que ya de por sí maneja, el tipo de aislante que está obteniendo y la temperatura en la cual puede ser instalado. Vamos a suponer, para una transportación de energía de paneles solares en un sistema de interconexión a la red de 1 kilowatt, entonces vamos al ejercicio anterior. Quiero 1000 watts transportados por un voltaje de corriente continua. Entonces, puedo multiplicar 1 kilowatt por 1000, bueno, pues obtengo 1000 entre entre el voltaje. Normalmente un arreglo fotovoltaico de 4 paneles solares de 250 watts, vamos a obtener 37.5 voltios de cada panel. Esto en serie, pues se multiplica el voltaje. Aquí vamos a tener un voltaje de 37.5 por 4. Permítame un segundo. 37.5 por 4. Vamos a tener alrededor de 150 voltios, ¿sí? Entonces, son 1000 entre 150. Vamos a obtener a 6.6 ampere, que eso es lo que vamos a estar moviendo a través o lo que queremos que llegue el amperaje a nuestro controlador, o en este caso a nuestro inversor. Gabriel Huequi dice que son 150, es correcto. Bueno, ahora Gabriel o todos los que me están escuchando dividan 1000 entre 150 y les da 6.66. 6 amperes o 7 amperes, bueno, pues nos va a dar esta es la carga o el amperaje que necesitamos mover desde nuestro generador hasta nuestro inversor. ¿Sí? Eso es lo que quiero que se mueva. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En la tabla vamos a seleccionar nuestro cable y vamos a ver qué cable puede mover esos 6 amperes sin problema. Aquí vemos, por ejemplo, si vamos a tener temperaturas de 30 grados centígrados, aquí vemos, por ejemplo, que tenemos el cobre
y podemos seleccionar el cable Indiana, por ejemplo, el THHN o THH, perdón, THHW LS, que es el cable que manejamos de Indiana, ¿sí? Perdón, se me pasó. Este THHWLS lo podemos utilizar, vamos a seleccionar un cable 14. Sin embargo, hay una nota muy importante enseguida. Y también aquí podemos ver que están en asterisco los tres primeros modelos, el del 14, el 12 y el 10. ¿Por qué? Porque recuerden que vamos a tener temperatura ambiente que va a afectar, aunque estamos manejando 90 grados centígrados de este cable, también vamos a tener temperatura ambiente porque estamos afuera, prácticamente desde los paneles solares hasta nuestro inversor, vamos a llegar con cable, vamos a tener temperaturas ambiente muy altas porque está prácticamente debajo del sol. Entonces, vamos a suponer que eligiéramos el 10, el cable 10 con 40 amperes. Puede mover 40 amperes sin problema. Entonces la nota siguiente dice, a menos que se permita otra cosa específicamente en otro lugar de esta norma, o sea, de la NOM 001, la protección contra sobrecorriente de los conductores marcados con un asterisco no se debe superar 15 amperes para el 14 AWG no se debe superar en 20 amperes y para 12 AWG a 30 amperes. Para el 12 son 30 amperes, perdón, lo leí mal, discúlpenme. No se debe superar 15 amperes para el 14, no se debe superar 20 amperes para el calibre 12 y no se debe superar 30 amperes para el calibre 10. ¿Ok? Ahora, ¿qué es esto? Una vez elegido el calibre del conductor, corregir la capacidad de conducción de corriente tomada de la tabla 1, ¿ok? En función de la temperatura ambiente del lugar de instalación. Para ello se multiplica por el factor de corrección que se indica en esta tabla siguiente, que es la 2. Factores de corrección por temperatura. La temperatura ambiente en el lugar de instalación en grados centígrados. Y luego tenemos en grados centígrados también lo que mueve el conductor. Entonces, la temperatura ambiente, por ejemplo, vamos a hablar de algo muy caluroso, que es, no caluroso, una sensación térmica. Puede sentirse caluroso con una sensación térmica muy grande, por ejemplo, en las zonas costeras, porque tienen una humedad intensa. Sin embargo, tienen temperaturas de 35, 36 grados, pero no llegan a los exorbitantes 48 grados que tenemos, por ejemplo, aquí en Chihuahua, o a los exorbitantes 52, 55 grados que llegan en Sonora, que prácticamente se están cocinando. ¿Sí? Es muy diferente el calor que se siente en una zona costera o en una zona así como Monterrey a la que se siente pues ya aquí en el norte, ¿no? Seco, que es un calor seco que pues afortunadamente con un clima con agua refrescante y con agua que esté remojando algún tipo de paja, pues ya se refresca el lugar porque es seco. Muy diferente al calor de Monterrey, por ejemplo, que aunque pongas lo que pongas, no te quitas el calor a menos de que estés dentro de una refrigeración. Bueno, el caso es de que este, aquí tenemos el factor de corrección. Habíamos seleccionado nuestro cable que iba a ser de 90 grados centígrados, ¿sí? Si no recuerdan, habíamos dicho que era el cable 10 y estaría en los 90 grados centígrados con un forro THHWLS y vamos a mover 40 o puede mover 40 amperes, ¿sí? Sin embargo, aquí tenemos en la siguiente tabla el factor de corrección y dice que debemos, en función de la temperatura ambiente del lugar de instalación, para ello se multiplica por el factor de corrección que se indica en la tabla. Entonces, si tenemos
un calor exorbitante y sabroso como el de Chihuahua, que andamos en este rango, vamos a dejarlo en algo más humilde, hombre, 41 a 45. Entonces multiplicamos, que dice, una vez que el calibre del conductor, corregir la capacidad de conducción de la corriente tomada en la tabla en función de la temperatura ambiente. Para ello se multiplica por el factor de corrección que se indica en la tabla 2. Entonces vamos a multiplicar 40 por 0.87. ¿Sí? 40 por 0.87. Ahí el que quiera seguir haciendo los cálculos, no hay ningún problema para que lo pueda llevar más exacto. Serían 40 amperes por 0.86. 0.87, perdón. Entonces tenemos 34.8. ¿Sí? Ya en realidad eso es lo que puede llevar nuestro conductor. Ya no puede con los 40 amperes que habíamos visto de inicio. Si lo comprenden? Si tienen dudas hasta aquí, por favor en el panel de preguntas, si lo leemos, al cabo estoy viendo que son pocos los que se inscribieron y los podemos ir leyendo en los podemos ir leyendo si lo necesitan, de inmediato. Entonces, cualquiera que tenga dudas, de inmediato leemos esa pregunta y lo platicamos. ¿Sí? Bueno, nadie tiene preguntas, vamos a continuar entonces. Entonces, ya tenemos corregido nuestro factor de conducción, que son 34.8. ¿Ok? Ahora bien, vamos a continuar. Si existen más de 3 conductores en la tubería conduit, portadores de corriente, corregir la capacidad de conducción de corriente multiplicado esta por los factores de la tabla 3. Ahora vamos a aumentar esta capacidad de conducción por los factores de esta tabla. Dice factores de ajuste para más de 3 conductores portadores de corriente en una canalización o cable. Pregunta, y eso es para todos. Me contesta el que quiera contestarme y el que no, pues es para ustedes. En este cálculo que estamos haciendo desde inicio, que es de corriente continua, vamos a tener 3 cables que sean portadores de electricidad. Contéstenselo ustedes o contéstenla ahí en la pregunta y revísenlo. No podemos o no vamos a utilizar este factor porque no vamos a tener más de 3 cables portadores de energía. ¿Por qué? Porque tenemos corriente continua. Recuérdenlo que era un positivo y un negativo, nada más. ¿Sí? Okay. No, solo 2. Muy bien. Gracias, Jesús. Josué Samuel. Padilla, exactamente, nada más tenemos 2 porque tenemos un positivo y un negativo de la corriente directa, ¿sí? No tenemos más de 3. No, no. Si me van a decir que hay uno de tierra física, discúlpenme, pero el de tierra física no conduce electricidad, es un pasivo, ¿sí? Cuando son trifásicos, ¿ok? No iniciamos el, válgame la redundancia, el cálculo con trifásicos. Ahorita vamos a empezar para allá para que vean, vamos a hacer un ejemplo con él. Entonces, aquí muere el de corriente continua, ¿ok? Aquí ya no podemos seguir calculando, no vamos a seguir calculando factores de pérdida porque aquí ya no necesitamos esta tabla. Dice, son solo 2 de los de corriente continua. Sí, así es, David. Perfecto. Entonces, muy bien. Entonces vamos a continuar con la siguiente. Dice, ahora sí vamos a calcular la caída de tensión de la instalación utilizando las siguientes fórmulas. Para monofásico, que prácticamente, aunque no tenemos, aquí eran ohms, una disculpa. Aunque no tenemos un factor de potencia o una corriente alterna, aquí no nos pide factores de potencia en lo absoluto. Aquí lo único que nos va a pedir, por ejemplo, delta y volt quiere decir caída de tensión en cable en porcentaje, ¿ok? Corriente eléctrica que circula a través del conductor en ampere, ¿ok? Es la I. Aquí está I. ¿Si la ven? ¿Tienen una mano levantada? ¿Hay alguna duda? Ok. Todos están bien. Perfecto. Bueno.
Continuamos. Aquí tenemos la I, ¿sí? Y luego tenemos L mayúscula, que dice longitud total del circuito en kilómetros. ¿Ok? Bien. Y luego tenemos B0 o BO, que es tensión de fase a neutro en voltios. No tenemos ese voltaje a neutro, pero sí tenemos a negativo. ¿Ok? Y luego BFF, eso es para los circuitos trifásicos, tensión entre fases en V. Y luego Z, que es la impedancia eléctrica del cable en ohms por kilómetro. Aquí me faltó la de ohms, pero lo menciono, ohms por kilómetro. ¿Ok? Entonces, vamos a despejar, bueno, vamos a hacer esta fórmula. Habíamos dicho que es la delta voltaje o caída de tensión por, igual a 2 por la impedancia del conductor. Tengo una pregunta, dice Raúl Bautista. ¿La longitud es lineal o no afecta que haya curvas o dobleces en el enrollamientos? Bueno, esa pregunta, yo soy de las personas que dice que no hay preguntas tontas. La pregunta más tonta es la que no se hace. Y gracias por hacerla, Raúl Bautista. Y yo sé que algunos que ya saben de esto, pues van a decir que absurdo. Pero Raúl Bautista, te voy a decir, cuando conduces electricidad, no es lo mismo que conducir agua, por así decirlo. Cuando tú conduces agua, pues sí, cualquier doblez y todo eso va a provocar una pérdida por fricción. En la electricidad no ocurre esto porque estamos hablando de 3600 kilómetros por segundo, que es lo que más o menos es lo que se mueve la velocidad de la luz. Entonces, no hay punto, no hay manera de que doblaras el cable y perdieras energía. La única forma de que haya sobrecalentamiento en un doblez de un cable es porque ya se dañó o se fisuró el conductor eléctrico. Alguno de los 11 o de los veintitantos hilos que tiene se fisuró y ahí hay, perdón, eran 300.000 kilómetros por segundo, es lo que me dice Jorge Vélez. Una disculpa por el por el dato. Muchas gracias, Jorge. Pero la única forma que haya calentamiento en un cable es porque está fisurado el cable o el forro también se dañó y hay una inducción magnética entre la tierra de la carcasa en donde se está pasando incluso de la tubería al cable. Entonces, de la conducción eléctrica no va a llevar sobrecalentamientos por dobleces. Pero esa es la razón, Raúl Batista, y gracias por tu pregunta. Me dice otra, Josué Samuel. Tal vez a lo que se refiere es que puede actuar como un inductor si se enrolla el cable. No. Cuando ustedes tienen un cable eléctrico con un forro, jamás van a tener inducción magnética a no ser de que sea un cable especial o un cable magneto. ¿Han ustedes visto un motor por dentro? Y yo me imagino que jamás han visto un embobinado con un cable forrado, a no ser que nada más esté barnizado, eso es todo lo que va a tener. Pero un cable eléctrico, una extensión, por ejemplo, si ustedes la enrollan conectada a la red eléctrica y con un consumo y meten un pedazo de metal, un tubo en medio de la bobina, no van a tener una inducción. Es Sería prácticamente imposible tener una inducción. ¿Sí? Además, imagínense si ya pudiésemos hacer eso, créanme que pues Tesla ya se hubiera reconocido aún más porque pues ya podríamos transportar la energía este, a grandes distancias, ¿no? Ahorita lo más grande que hemos encontrado o más comercial que tenemos de una inducción magnética, pues es un transformador, un motor sin núcleo de hierro, sin núcleo de nada, o el cargador nuevo ese que salió para celulares Samsung o Android o lo que sea, que lo ponen sobre de él y ya se carga. Entonces eso es lo más lejos que hemos llegado con una conducción eléctrica o una inducción eléctrica a distancia, digamos
a control remoto o inalámbrica, por así decirlo. Dice, en la fórmula de monofásico, la constante 2, ¿a qué se refiere? No debería ser raíz cuadrada de 2 tomando en cuenta el PRM. Bueno, raíz cuadrada de 2 no la puedes sacar. Y número 2 también, no puedes, no se puede, bueno, la constante 2 es por los dos conductores que estás teniendo. Y luego la Z es la impedancia de esos dos conductores que se tiene, o sea, la pérdida que hay de todas maneras por la conducción eléctrica. La L, pues, es la distancia que vas a tener. Y luego la I es el amperaje que vas a tratar de mover por ese conductor. Y la BO no es más que la tensión de fase a neutro. En este caso no podemos mencionar neutro porque no hay variaciones de voltaje en la corriente directa, pero sí tenemos un retorno de energía por un negativo, entonces lo podemos mencionar que esta fórmula nos puede funcionar para la caída de tensión. Vamos a hacer el ejercicio. ¿Cómo vamos a extraer primero que nada la Z? La Z la vamos a extraer de la siguiente tabla. La impedancia eléctrica del cable expresada en ohms por kilómetro, será dada por la siguiente fórmula. Impedancia es igual a resistencia de coseno más XL del seno de la misma. En forma aproximada, sin considerar el factor de potencia, la impedancia puede ser calculada con la fórmula siguiente. Z es raíz cuadrada de R al cuadrado más XL al cuadrado, donde la R pues es resistencia del conductor a la corriente alterna y a la temperatura de operación en ohms por kilómetro. XL es la reactancia inductiva del conductor en ohms por kilómetro. La FP pues es el coseno y el coseno es el ángulo del factor de potencia. Esto para corriente alterna. Entonces, en la tabla siguiente ya se tiene una nomenclatura de todos estos parámetros porque la NOM 001 así lo pide, así lo normatiza, ¿sí? Entonces aquí vemos que, por ejemplo, ohms al neutro por kilómetro, o la resistencia al neutro por kilómetro, es reactancia inductiva XL para los conductores, para todos los conductores en ohms por kilómetro. Conduit de PVC o aluminio, conduit de acero. Y luego aquí tenemos la reactancia de la corriente alterna en 75 grados de conductores de cobre, ohms por kilómetro. Y luego tenemos conduit de PVC, conduit de aluminio, conduit de acero. Y luego aquí tenemos la resistencia de corriente alterna y así sucesivamente. Aquí vamos a ver todo lo que conlleva a nuestro cable, por ejemplo, nuestro cable 10, ¿sí? En este caso habíamos hablado de un conductor que andaba en los 90 grados centígrados. Sin embargo, aquí tenemos el de 75 grados y luego dijimos que íbamos a mover a 6 amperes. Bueno, por ende, ahí vamos a mover dos conductores. Entonces, por ende, aquí podemos mover 3.9 en la tubería de conduit de aluminio, ¿sí? Dice la NOM 001 con sede 2005 y indica la caída de tensión máxima permitida en la instalación tomando en consideración los cables de circuito alimentador y del circuito derivado. No debe ser mayor del 5%. Para el caso de circuito derivado, la caída de tensión no deberá ser mayor de 3% y debe considerarse una caída de tensión máxima de 2% para el circuito alimentador. Y luego, si la caída de tensión resultante del cálculo es mayor a lo anterior, debemos considerar un calibre mayor, volver a realizar los cálculos y verificar que se cumplan los porcentajes de caída de tensión sugeridos. Ok, entonces, volvamos a la fórmula que íbamos a despejar.
Esta fórmula no nos sirve y no vamos a tener manera de hacerlo porque el VOC, el VO no va a coincidir con nuestra tabla de cosenos, perdón, de impedancia, porque simplemente no tenemos un neutro también cargado. Entonces no hay manera. La única forma de resultar o de hacer caídas de tensión es simplemente utilizar el voltaje tal cual. Por ejemplo, habíamos hablado de 150 voltios de corriente directa, pero no vamos a tener impedancia eléctrica en el cable, ¿sí? Más que la que nos mencione aquí. Y aquí vamos a ver la impedancia. La impedancia Z del conductor es de cobre de un factor del 0.9 en ohms por kilómetro es en conduit de aluminio de acero, aquí es en el 10, vamos a tener 3.6 igual, ¿ok? Si lo podemos ver. Este 3.6 lo vamos a utilizar aquí. 2 por 3.6 por la distancia. Vamos a suponer que tuviéramos una distancia. Vamos a suponer que tuviéramos una distancia de 2 por 3.6 por una distancia de, ¿qué les gusta? Vamos a suponer que es en una casa, esos 1000 watts que vamos a poner en paneles solares, pues vamos a utilizar simple y sencillamente unos, no sé, vámonos grandes, unos 50 metros, entre curvas, entre rodear muros y demás, 50 metros. Por, ¿cuánto habíamos dicho que íbamos a medir de amperaje? Eran 6.66. Ahora sí, todo esto entre un voltaje de 150 voltios, ¿sí? Y nos da un 15.98. Esto por 100 nos da 1598.4, ¿sí? Eso sería nuestra caída de tensión, que sería un 15% de un 15% de caída de tensión. Entonces quiere decir que el cable que nosotros vamos a utilizar, pues está muy pequeño. Vamos a tener caídas por arriba del 5% como lo había dicho la NOM, perdón, ¿sí? Y podemos ver que necesitamos volver a recalcular otra vez todo el sistema. ¿Por qué? Porque habíamos elegido un cable del calibre 10. Tenemos que utilizar otro cable más grande para poder conducir. Normalmente se utiliza cable calibre 8 para evitar esas pérdidas. Hay una fórmula muy sencilla, una forma más sencilla más bien de calcular todo esto y les voy a mostrar. Simplemente que pues no es un producto de Syscom, pero es algo que podemos usar como herramienta y la verdad es de que es muy fácil. Aquí les va, permítanme un segundo, ok. La aplicación se llama Cálculos Eléctricos. Y esta aplicación, la verdad es de que te ayuda a salir rápido porque la descargas en tu celular, en tu tablet y, y ya la tienes más sencilla de lo que es. A ver si lo podemos ver aquí. Ok, esta aplicación pues sí la van a encontrar en Apple Store o en Play Store y tiene una versión gratuita y tiene una versión Pro. La versión Pro cuesta 39 pesos, eso ya está en pesos. Este, esta, esta versión, por ejemplo, aquí podemos ver que tiene cálculo de la sección, perdón, y van a utilizar los diferentes estándares a nivel mundial para poder hacer la sección o tomar su sección de cable. Entonces aquí puedes revisar, le vas a seleccionar corriente monofásica o corriente continua y luego
y luego el voltaje de tensión que se va a manejar. También puede ser, pues ya teniendo la corriente continua, monofásica o trifásica, pues ya le dices la tensión que vas a ver, que vas a manejar, y luego la potencia. Pero también en este seleccionador te dice que puedes manejar amperes o kilowatts. Entonces también puedes manejar eso. Luego el factor de potencia, si tú seleccionaste corriente continua aquí, entonces el factor de potencia se anula porque ya no es necesario el factor de potencia en una corriente continua. Y luego le das la selección en metros, en pies y en metros o pies. Aquí tiene varias medidas. Y luego pones máximo de caída de tensión según lo que se apegue la NOM que tú estás manejando. En este caso la de México pues no debe ser de mayor del 3%. Aquí puedes colocar un 2.9 para que no te excedas tanto. Y luego el tipo de instalación. Aquí en este icono tú le vas a dar clic y te va a decir cómo quieres instalar los cables, si en charola, subterráneos, al aire libre, aéreo. Y luego el tipo de conductor, si es cobre, aluminio, el aislamiento, pues THHW, LS o en este caso PVC, como ustedes gusten. Y luego permitir las secciones inferiores de 0.5 milímetros cuadrados. Enseguida, pues ustedes cuando ya le den calcular, les va a arrojar la caída de tensión que va a tener ese conductor, que es esa, perdón, esa sección del cable o lo que van a conducir, y luego les va a dar el porcentaje de caída de tensión que van a tener ahí. Van a tener 7.3, por ejemplo en este caso de 230 voltios, se va a caer a 7.3 voltios y es un 3.17, entonces se pasa. Pero pueden volver a recalcular o tomar una decisión más grande con respecto a incluso el tipo de instalación o lo que vayan a usar en temperatura de servicio, para que puedan subir o bajar el calibre del cable. La aplicación es muy sencilla, no quise ponerla desde el principio porque quería que supieran cómo se expresa o de dónde salen todos los cálculos de esta aplicación. También tiene una sección en la parte inferior, al último, de dónde salen las fórmulas de cada uno de los cálculos que puede hacer esta aplicación, para que también pues no pierdan más detalles sobre de él. Está en muchos idiomas, incluso está el español también. Y pues la verdad es de que está pues accesible para traerla ahí en el celular y en la tablet y salir rápidamente de los apuros. ¿Alguna pregunta con respecto a la aplicación? Yo sé que pues ya algunos dijeron, no manches, pues, me había dicho eso desde el principio, pero pues no es el chiste, ¿no? El chiste es saber de dónde viene o cómo se calcula una caída de tensión o un conductor eléctrico. Preguntas, porque pues ya se nos va a acabar el tiempo. Si gustan, seguimos platicando de esto. No. Bueno, antes de irnos, me gustaría promocionarles los nuevos productos de Sun Pumps, que son las bombas de energía con energía solar y que también pues entran dentro del tema de la caída de tensión. Y los precios que van a ver a continuación son precios para empleados, no, pues es un descuento 20, 20, 20, 24, una cosa así, lo que se le da aquí al empleado. Entonces, para que tengan en consideración eso, que no, pues que no es este, no es un descuentazo, ¿no? Pero bueno, aquí está en energía, nos vamos a energía, nos vamos a protección de descargas. Aquí está, energía solar y eólica. Vamos a bombas sumergibles. Ya tenemos el cable calibre 10, 3x10. En este caso es positivo, negativo. Y puede usarse para tierra física sin problemas. Los nuevos productos están en esta parte de abajo. Aquí vemos las bombas SCS que pueden. Esta serie es mucho más grande que la SDS. Y esta serie puede con cargas dinámicas de 137 metros y carga dinámica hasta de 237 metros con la SCS 10600. Estas utilizan su propio controlador,
el 180 para para la bomba 180 y el 440 para la bomba 440. 240, perdón, 240, bomba 240. Estas bombas, no utilizan baterías, estas bombas utilizan solamente paneles fotovoltaicos. Aquí tenemos un video que no sé por qué está fallando, pero no debería. Pero estas bombas utilizan, por ejemplo, la más grande, requiere de requiere de aquí esta bomba requiere de paneles de 85 12, de paneles de Pro 85 12, paneles de 85 watts. Van a utilizarse dos series de 17. ¿Por qué no se pueden utilizar paneles más grandes? Porque el amperaje que maneja el controlador y la bomba no podría con paneles tan grandes y voltajes tan grandes. Aquí hay una pregunta, dice, una disculpa, no llegué, yo llegué tarde al curso. ¿Me podrías decir si dónde? Bueno, eso ya lo veremos. Ahí lo puede descargar en la página. El curso y la presentación va a estar disponible, bueno, perdón, el webinar y la presentación va a estar disponible ahí en la página para que lo descargue posteriormente y puedan llegar a a sus especificaciones. Les decía, no pueden utilizarse paneles más grandes de 320, por ejemplo, los de 250, porque usan voltajes altos y utilizan amperajes también grandes. Entonces, usar varias series o un voltaje también muy grande conlleva a quemar la bomba y el controlador. Entonces, sí se recomienda que utilicen este tipo de paneles, aunque sean muchos, pero pues es la mejor forma de echarlo a volar. Esta bomba opera entre 1200 y 3000 watts. Y en el área de recursos ustedes van a encontrar las curvas de desempeño de este dispositivo. ¿Cómo son las curvas de desempeño de este dispositivo? Bueno, esperamos a que cargue porque esto es de carbón, parece. Ok, aquí las tenemos. Vemos nuestra curva o apreciamos nuestra curva. Esto, pues obviamente está en carga dinámica total, pero en pies, ¿sí? Y esto está en galones por minuto. La eficiencia que vamos a obtener de galones por minuto, dependiendo de la altura, se basa en el voltaje que le vamos a introducir. Por ejemplo, aquí vamos a obtener alrededor de, esto está en 5 en 5, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, aquí tenemos 2, 3 galones, ¿sí? Estamos en el rango de los 3 galones, 3 y medio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como 5 y medio galones por minuto vamos a obtener si llegamos a una carga dinámica de 760 pies, pero tendríamos que utilizar abajo, bueno, más o menos 240 voltios para esta curva, ¿no? Aquí lo podemos ver más fácil para ver una tabla de eficiencia. Por ejemplo, para llegar al máximo de nuestra bomba y extraer lo más que se pueda de agua, por ejemplo, vamos a suponer que yo necesito, no sé, eh, el máximo, 48.1 litros por minuto. ¿Por qué el máximo? Porque aquí vemos la eficiencia y entre más eficiente sea, pues es mucho mejor la producción de agua. Entonces aquí tenemos 43%, pero vemos que es mínimo nuestros litros por minuto, pero es conforme a que nuestro voltaje va a ser estable, nuestra carga dinámica pues la vamos a obtener de 167 metros, ¿sí? Ya convertidos. El motor se va a mover a 11.05 amperes y y los watts que necesitamos instalar el motor, los watts que se van a mover del motor, que va a consumir el motor van a ser 2652, pero si pueden observar, yo necesito un arreglo de 3315 watts para poder hacer que este motor se mueva
a esta potencia. Si pueden observar que va a haber pérdidas. Cada conversión, cada generador de energía que tengamos va a tener una pérdida. Aquí tenemos 3315 y para cuando le llega a nuestro motor llegan 2652. Toda esta energía se va a transformar en el cableado, se va a transformar en el controlador, en la inducción del motor. Todo esto hay pérdidas. Entonces, era un claro ejemplo de lo que le puede pasar a nuestro cable cuando no está bien dimensionado, que mucha energía puede quedar más de lo que se debiera, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con la selección del cable cada vez que se vaya a calcular. Ya tienen ustedes la aplicación, la verdad, descárguenla, es gratuita, la versión gratuita pues es gratuita, no cuesta, ni en iOS ni en Android. Y la sección Pro, pues la aplicación en Pro, pues te brinda mucho más aplicaciones y cuesta 39 pesos, o sea, pues 39 pesos te los gastas en, no sé, una soda y unas papitas y ya se acabó en la lana. Sería una pérdida de 20 amperes, un 30%. ¿Cómo se llama la app? La app se llama Cálculos Eléctricos Pro, o si no quiere la Pro, pues Cálculos Eléctricos simplemente es lo que puede descargar. Pero pues como le digo, aquí tiene 39, el precio es de 39 pesos ya, pesos mexicanos. Entonces la verdad es de que pues sí está muy suave, si gustan descargarla. Bueno, fue todo por hoy. Mi nombre es Alejandro Gutiérrez. Mi correo es alejandro.gutierrez@syscom.mx. Cualquier cosa estamos para servirle. Yo estoy en el área de energía solar y vamos a platicar sobre sus proyectos, lo que ustedes necesiten. Como les digo, aquí están los sistemas de bombeo. Es más fácil o es más barato guardar agua en un contenedor, en un pues en un tinaco, en una represa, en una pila, que guardar energía en baterías, en acumuladores. Por eso es que estos sistemas de bombeo no utilizan baterías. Ok, entonces todo el agua se extrae durante el día, se calcula, como ya lo mencionamos en la curva de desempeño, se calcula en base a lo que ustedes consuman y la carga dinámica que se vaya a requerir. Estamos para servirle, tengan un excelente día y cualquier cosa, pues estamos a la orden. Que tengan un muy buen día. Gracias por escuchar. Tengo el correo alejandro.gutierrez@syscom.mx. alejandro.gutierrez@syscom.mx. El teléfono pues es el de Syscom, 614-415-2525. Que pasen un excelente día, hasta luego.